Hola, en esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora 2 de la semana 2. Como pueden observar, nuevamente yo ya estoy dentro de plataforma y en esta sección es donde encuentran todos los recursos que tendrán que estudiar y revisar antes de realizar sus actividades integradoras correspondientes a la semana 2. En esta pestaña aparece la actividad que lleva por nombre traduciendo y solucionando un problema. Aquí encontrarán la información al respecto de la actividad, donde aparece qué producto van a entregar y qué hacer. Pero para poder ejemplificar correctamente esta actividad voy a apoyarme en la siguiente presentación PowerPoint, la cual lleva por nombre traduciendo y solucionando un problema, que es exactamente el nombre de la actividad integradora y corresponde a la actividad integradora 4. Entonces, a manera de introducción vamos a comenzar nuevamente con algunos conceptos y aquí agrego nuevamente lo que son las variables, que ya lo habíamos visto desde la actividad integradora anterior, pero nuevamente para tenerlo en cuenta. Las variables son las letras que representan un valor o un conjunto de valores numéricos desconocidos. Enseguida, la siguiente diapositiva aparece en lo que son la clasificación de las expresiones algebraicas. El primero de ellas, o la primera clasificación de la expresión algebraica, son los monomios, y aquí nos dice, son las expresiones que se componen de un solo término. Entonces aquí vamos a ver a qué se refiere con un solo término. Aquí, tenemos ejemplos que dice x, este es un solo término, y luego menos 5 m al cuadrado por n sería todo esto es un solo término. Luego menos 3 a por b al cubo por c, este sería también un solo término, y 32x al cubo por y z a la cuarta potencia, también todo esto sería un solo término. Entonces, cuando es un solo término, se le conoce como monomio. Ahora vamos a pasar a los que son los binomios. Los binomios son las expresiones que se componen de dos términos. Aquí tenemos un ejemplo. A diferencia de los monomios, que eran un solo término, aquí ya son dos. Como podemos ver, son dos términos. ¿Por qué? Incluso tenemos el signo, ya sea más o menos, que nos va a separar cada uno de los dos términos. Aquí en el primer ejemplo tenemos a al cuadrado, que sería el primer término, más b, que sería el segundo término. Entonces, por lo tanto, este ya es un binomio. Aquí está mal escrito, es binomio, no bimonios, está mal escrita la palabra. Y aquí en esta parte, el siguiente ejemplo es 3x al cuadrado más 1. Entonces, el primer término sería 3x al cuadrado y luego más 1. El 1 es el otro término. Como pueden observar, cada uno de los términos están separados por un signo, ya sea más o menos. Y en el siguiente ejemplo dice b al cubo por c, que sería el primer término, menos 3 por ab. Entonces este sería el otro término. Y nuevamente pueden observar que el término está separado por un signo, que en este caso es un signo menos. Y finalmente tenemos 5d, que sería el primer término, más a al cubo por b a la séptima potencia por d. Entonces, como pueden observar en esta parte, nuevamente el signo más divide a los dos términos, que el primer término sería 5d y el otro término sería este de aquí, que sería a al cubo por b a la séptima potencia por d. Entonces, esto es lo que es un binomio. Ahora vamos a pasar al siguiente, que serían los trinomios. Los trinomios son las expresiones que se componen de tres términos. A diferencia de los monomios, dijimos que era uno, los binomios son dos términos, y los trinomios, como su nombre lo dice, son tres términos. Y nuevamente aquí vamos a ver en los ejemplos que dichos términos están separados por un signo, ya sea más o menos. El primer ejemplo tenemos 4x por y, que sería el primer término, más y, que sería el segundo término, menos 7 por z. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos un término, dos términos y tres términos,
y ambos términos están separados por un signo, ya sea más o menos. En el primero es por un más y en el segundo por un menos. En el siguiente ejemplo tenemos r, que sería el primer término, más p al cuadrado por q, que sería el segundo término, menos 4t, que sería el tercer término. Y nuevamente vean que los tres términos están separados, bueno, por un signo, que en este caso el primer término por el más y el otro por el menos. Entonces aquí sería el primero, segundo y tercer término. El siguiente ejemplo tenemos 2m por n, que sería el primer término, más 7 por m, que sería el segundo término, y menos n, que sería el tercer término. Y nuevamente vemos que el primer término y el segundo está separado por un signo más, y el segundo y el tercero está separado por un signo menos. Y finalmente tenemos otro ejemplo que dice 6x a la n menos 2y a la octava más 3. Bueno, aquí, como pueden ver, nuevamente este sería el primero, segundo y tercer término, y ambos términos, el primero y el segundo, está separado, por un signo menos, y el segundo y el tercero está separado por un signo más. Entonces es fácil identificar cuando es un binomio, hasta ahorita un monomio, un binomio o un trinomio. Y bueno, finalmente tenemos los polinomios. Y los polinomios son aquellas expresiones que se componen de más de dos términos. Los polinomios de 2 y 3 términos se conocen como binomios y trinomios respectivamente. Los polinomios de más de 3 términos no reciben un nombre específico. Pues sí, básicamente ya vimos que si tiene 2 términos se le conoce como binomio. Y si tiene 3 términos, como trinomio. Si tiene más de 3 términos, únicamente se le conoce como polinomios. Y ya. Pero pues también los polinomios están... los binomios y los trinomios están implícitos dentro de los polinomios. Por eso es que aquí, como pueden ver en los ejemplos, tenemos un primer ejemplo donde aparece 2x al cubo más x al cuadrado menos x menos 3. Bueno, aquí como pueden ver son 4 términos. El primero sería 2x al cubo, lo más x al cuadrado, que sería el segundo término, menos x, que sería el tercer término, y menos 3, que sería el cuarto. Entonces ya dijimos que de 3 en adelante se le conoce como polinomio como tal. Y bueno, otro polinomio sería 3x al cubo menos 7x más 2. Esto multiplicado, dice más 7x al cuadrado menos 2x más 7. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos y por lo tanto es un polinomio. Y finalmente tenemos otro ejemplo que dice menos y elevado a la potencia 8 más 3y menos 2y al cuadrado más 3. Y nuevamente vean que tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. Entonces, estos son polinomios. Ya dijimos, nuevamente para recapitular, únicamente monomios es un solo término, binomios son 2 términos, trinomios son 3 términos y polinomios son de 4 en adelante, pero también los binomios y los trinomios se consideran polinomios, pero estos sí llevan un nombre específico, a diferencia de los de 4 en adelante, únicamente ya llevan polinomios, porque son poli, que significa muchos. Bueno, enseguida, la siguiente diapositiva, aparece lo que es el grado de una expresión algebraica. Del lado izquierdo nos aparece lo que es la definición. Dice, el grado de una expresión algebraica respecto de una variable es el mayor exponente de dicha variable. Pues sí, este es en el caso de cuando tengamos más de una expresión y dentro de esa expresión tengamos diferentes valores elevados, es decir, que tengamos diferentes grados o potencias. Entonces aquí tenemos ejemplos. Dice, la expresión algebraica 2x al cubo por y más 5x y al cuadrado menos x por z más 1 es de grado 3 respecto de x. Se fijan, aquí tenemos x, aquí x y aquí x. Aparece de los 4 términos que tenemos, aparecen 3x, pero como de todas las x, el que tenemos el número mayor o la potencia mayor a la que está elevada es 3, entonces quiere decir que esta expresión en cuanto a x es de grado 3. Y luego dice, de grado 2 respecto de y,
Ahora vamos a ver, si se fijan aquí, este primer término, la y está sin elevar, o sea, sin potencia, y luego el segundo término está y al cuadrado, y de este lado ya no tenemos y, por lo tanto, el grado más alto de la y sería 2. Entonces, por eso es de grado 2, pero respecto de y. Y finalmente, si nos vamos a la variable z, sería de grado 1 respecto de z, porque como pueden ver, z, bueno, cuando no tiene potencia, ya habíamos comentado que es como si estuviera elevado a la potencia número 1. Entonces, por lo tanto, es de grado 1 respecto de z. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo que dice el polinomio 2x menos 7x a la cuarta menos 2x al cubo más 5. Como pueden ver, es un polinomio porque tiene cuatro términos, 1, 2, 3 y 4, y es de grado 4 porque, como pueden ver, la única variable que aparece es x y el número mayor es el 4. Aquí tenemos 3, pero el 4 es mayor que el 3, por lo tanto quiere decir que esto es de grado 4. Entonces, tomando en cuenta la clasificación, básicamente, bueno, nuevamente lo que son las variables, la clasificación de las expresiones y el grado de una expresión algebraica, ya vamos a poder realizar correctamente la actividad integradora. Para ello voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde aparece qué producto van a entregar. Entonces, nuevamente van a entregar un documento en Word donde van a agregar el planteamiento del problema, su desarrollo y su solución. ¿Y qué van a hacer en la actividad integradora? Bueno, como punto número 1 aparece: resuelve el siguiente problema desarrollando el procedimiento e incorporar la solución. En esta imagen aparece el problema que está en plataforma, el cual ustedes tendrán que resolver. Y en la siguiente diapositiva, como punto número 2, dice: incluye tu desarrollo y solución en un archivo, justifica en un párrafo no mayor a 5 líneas por qué el resultado que presentas es el correcto. Y finalmente, como punto número 3, nos dice: guarda el documento y sube tu archivo a la plataforma con el siguiente nombre. Bueno, tal y como lo han hecho ustedes a lo largo de Prepa en Línea CEP cuando suben sus actividades. Entonces, para ello me voy para ejemplificar correctamente lo que tienen que hacer en la actividad integradora, voy a realizar también un ejemplo parecido o similar al que aparece en plataforma. Y nuevamente, si ustedes comprenden el procedimiento y qué es lo que se tiene que hacer en este problema o en este ejemplo, no van a tener problema para realizar el que aparece en la plataforma. Entonces, el ejemplo nos dice lo siguiente: José, Ernesto, Cristian y Ricardo, como pueden observar, son 4 amigos. Dice: se cooperan para asistir a un concierto de rock. Ellos llevarán invitados como se describe a continuación. Todos nos dice: José llevará el doble que Ernesto y Cristian llevará la tercera parte que Ricardo. Y nos dice: los boletos tienen diferentes precios según la zona. Entonces, en base a esta información que nos están dando, vamos a analizarla, y aparte nos da otra información que aparece en este recuadro que nos dice: a considerar. Entonces, los boletos de José tienen un precio de 500 pesos, los boletos de Ernesto tienen un precio de 400, los boletos de Cristian tienen un precio de 300 y los boletos de Ricardo un precio de 200. Acuérdense que los boletos tienen diferentes precios según la zona a la que vayan a asistir al concierto. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde, esta es parte todavía del problema, y nos dice: considerando X como el número de boletos de José y a Y como el número de boletos para Ricardo. Entonces, aquí ya nos están dando que X, la variable X, la vamos a considerar para el número de boletos de José, y la variable Y la vamos a considerar para el número de boletos para Ricardo. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a escribir y resolver la expresión algebraica que permita calcular la cooperación total en términos de las variables de X y Y. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde en esta diapositiva agrego la información correspondiente. Del lado derecho agrego los boletos de cada uno de los amigos que aparecen y el precio, y del lado izquierdo, para que podamos entender y podamos realizar correctamente nuestra expresión algebraica,
agrego lo siguiente: si José es igual a J, porque la J, la J quiere decir la primera letra de su nombre, Ernesto es igual a E, Cristian es igual a C y Ricardo es igual a R. Aquí lo único que hice es que, para no escribir todo el nombre completo de estas cuatro personas que aparecen aquí, únicamente tomé la primera inicial de cada uno de los nombres para poder ejemplificarlo de manera más sencilla y entendible. Entonces, analizando la información que nos acaban de mencionar, entonces dijimos, el enunciado nos dice que José, Ernesto, Cristian y Ricardo, que son 4 amigos, se cooperan para asistir a un concierto de rock, y sabemos que cada uno de ellos van a invitar a diferentes amigos, y también sabemos que dependiendo de la zona en la que se vaya a asistir, tiene diferentes precios. Entonces, nosotros podemos decir, tomando en cuenta la información que nos están proporcionando ya en el enunciado, lo siguiente: yo puedo decir que la cooperación total, porque se van a cooperar, acuérdense, para asistir al concierto de rock, yo puedo decir que la cooperación de J, que es José, más la cooperación de E, que equivale a Ernesto, más la cooperación de Cristian, que equivale a C, más la cooperación de Ricardo, que equivale a R, es igual a la cooperación total. ¿Por qué? Porque estos 4 van a cooperarse para tener una cooperación total. Entonces ahora yo puedo decir, en base a lo siguiente, la siguiente información. Acuérdense que, si yo me regreso un poquito a lo que es la diapositiva, aquí dice: ellos llevarán invitados como se describe a continuación. José llevará el doble que Ernesto y Cristian llevará la tercera parte que Ricardo. Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros realizar correctamente la actividad. Entonces, me voy a ir aquí a la actividad. Entonces dice: José llevará el doble que Ernesto y Cristian llevará la tercera parte que Ricardo. Entonces, aquí yo puedo decir que esta parte, por lo tanto, yo puedo decir que José, depende de Ernesto y Cristian de Ricardo. ¿Por qué puedo decir esto? Porque nuevamente me voy a regresar a la diapositiva para recordar lo que dice el enunciado. Dice: ellos llevarán invitados como se describe a continuación. José llevará el doble que Ernesto, por lo tanto, Ernesto depende de José y Cristian llevará la tercera parte que Ricardo. Puedo decir que Ricardo depende de Cristian o viceversa, que es exactamente lo mismo. Y tomando en cuenta esto, entonces yo puedo decir que J queda tal cual porque es José, y dice más un medio de Ernesto. ¿Por qué más un medio de Ernesto? Porque dice que José llevará el doble que Ernesto, entonces Ernesto llevará la mitad de José, porque José lleva el doble, es decir, que Ernesto va a llevar la mitad, y lo podemos ver en términos algebraicos como un medio de E. Y luego dice más un tercio de C, más sería un tercio de Cristian. ¿Por qué un tercio de Cristian? Si yo me regreso al enunciado, dice Cristian llevará la tercera parte que Ricardo, entonces sería un tercio de Cristian, porque Cristian va a llevar la tercera parte que Ricardo, por eso en Ricardo R queda tal cual, dice más R. Acuérdense que este depende de este y este depende de este. Entonces, esta sería la expresión algebraica ya como tal de la información que nos está proporcionando. Entonces sería J más un medio de E más un tercio de C más R equivale a la cooperación total. Entonces, tomando en cuenta esto, paso a la siguiente diapositiva, donde nuevamente, del lado izquierdo aparecen las variables o las letras que equivale a cada uno de los nombres, y de este lado el precio de los boletos que equivale a cada uno de ellos. Entonces yo aquí agrego: si J es igual a X y R es igual a Y. ¿Por qué? ¿De dónde estoy obteniendo esta parte? Acuérdense que en el ejemplo, en el enunciado, nos aparece considerando X como el número de boletos de José y a Y como el número de boletos para Ricardo. Entonces, por lo tanto, el X es el número de boletos para José y Y es el número de boletos para Ricardo. Por eso R es igual a Y y J es igual a X. De ahí proviene esa información. Entonces, lo único que yo tengo que hacer en la expresión anterior, que ya la habíamos obtenido en base a la información, que era esta, vamos a sustituir los valores. Entonces tenemos la expresión J,
que era José, y luego más un medio de ella. Dijimos que es un medio porque va a llevar la mitad de invitados que José, Ernesto, luego más un tercio de Cristian, porque Cristian va a llevar la tercera parte de invitados que va a llevar Ricardo. Entonces esta expresión algebraica ya la habíamos, dicho de dónde proviene. Entonces, tomando en cuenta esto, ahora vamos a sustituir únicamente los valores. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Esta parte, aquí la vuelvo a agregar para tenerla en cuenta. Si J es igual a X, porque ya dijimos que X equivale a los boletos de José y Y equivale a los boletos de Ricardo. Y además, esto es muy importante, recordar que Ernesto depende de José y Cristian depende de Ricardo. Entonces, tomando en cuenta esto, ya tenemos esta, me vuelvo a repetir para que les quede claro. Entonces, José más un medio de Ernesto. ¿Un medio por qué? Vuelvo a repetir, porque Ernesto va a llevar la mitad de invitados que José, por eso es un medio, o sea, sería la mitad. Y luego, Cristian va a llevar un tercio de invitados que los que va a llevar Ricardo, por eso es un tercio de C más R. Entonces, como pueden observar, E depende de J y C depende de R. Entonces, tomando en cuenta esto, únicamente ahora sí vamos a sustituir los valores. ¿Cuáles valores? Pues los valores que tenemos en los boletos o en los precios de los boletos. Ya sabemos que los boletos de José equivalen a 500, los de Ernesto 400, los de Cristian a 300 y los de Ricardo a 200. Entonces, ahora, ya que lo tenemos que ver en términos de X y Y, entonces ahora lo que vamos a sustituir es la J de José por X, porque J equivale a X, y luego la E la vamos a sustituir también por X. ¿Por qué por X? Porque acuérdense que E, Ernesto, depende de J, y J es igual a X, por lo tanto esta E la vamos a sustituir también por X. Ahora dijimos que C depende de R, entonces R es igual a Y, entonces por lo tanto C la vamos a sustituir por Y. Y finalmente R es igual a Y, entonces esta R la vamos a sustituir por la Y, pero ya en valores, que es lo que vamos a hacer únicamente. Entonces, tenemos que J, como J ya dijimos que J es igual a X, y los boletos de José equivalen a 500, entonces sería 500, que es el precio de los boletos de José, por X. ¿Por qué por X? Porque acuérdense que únicamente sustituimos la J por la X, porque nos están diciendo que los boletos de José equivalen a X. Y luego más, ahora nos vamos a ir con Ernesto, que sería la E. Los boletos de Ernesto equivalen a 400 pesos, por eso es que dice más 400. Pero recuerden que Ernesto depende de J, y J es igual a X, por lo tanto también Ernesto se convierte en la variable X. Entonces sería más 400 por un medio. ¿Por qué por un medio? Porque dijimos que acuérdense que un medio va a llevar la mitad de invitados que los que lleva José. Entonces el 1, aquí es donde vamos a sustituir la X, que equivale a J, es igual a X, pero acuérdense que depende de J, por lo tanto también es X. Entonces sería más 400 por X entre 2. Entonces, como pueden ver, lo único que estoy haciendo es X por 1 es X, entonces aquí sería X sobre 2. Y luego más 300, ¿por qué 300? Porque los boletos de Cristian equivalen a 300 pesos, y acuérdense que Cristian depende de R, y R es igual a Y, por lo tanto la R se va a convertir la C, se va a convertir en Y. Entonces de igual manera, tal y como lo hicimos en esta fracción, el 1 se convierte en la Y, entonces sería Y entre 3. Y finalmente más Ricardo, que serían los boletos de Ricardo, que serían 200, más 200 por la R, dijimos que R es igual a Y, entonces serían más 2Y, es igual a CT, que esto es la cooperación total. Entonces, esta parte nosotros ya al momento de sustituir estos valores y tomando en cuenta esta información que aparece aquí, nuestra expresión algebraica queda de la siguiente manera: 500 por X más 400 por X entre 2 más 300 por Y entre 3 más 200 por Y. Ahora, en la siguiente diapositiva
únicamente vamos a realizar la operación. Esta expresión algebraica es la misma que aparecía en la diapositiva anterior. Entonces lo único que tenemos que hacer ya nada más es realizar la operación. Entonces 500 por x nos da 500x. Y luego 400 entre 2 nos da 200. Y ya este 2 se elimina y únicamente nos queda esta x. Entonces sería 200x. Y luego más 300 entre 3 nos da 100. Y ya este 3 se elimina porque ya lo hicimos entre 3. Y nada más nos quedaría la variable y. Y ya únicamente pasamos tal cual más 200y. Entonces, como pueden ver, al momento de realizar esta operación nos queda este resultado que sería 500x más 200x más 100y más 200y es igual a la cooperación total. Y ya finalmente en la siguiente diapositiva únicamente lo que vamos a hacer es que vamos a sumar términos semejantes. Nosotros ya sabemos qué son los términos semejantes. Como podemos ver, aquí tenemos 2 veces el valor x y aquí tenemos 2 veces el valor y. Esta era la misma expresión que teníamos en la diapositiva anterior, que sería 500x más 200x más 100y más 200y. Entonces ya nada más vamos a sumar, quedando de la siguiente manera. Estos dos términos semejantes, que serían 500 más 200 es igual a 700. Como la variable es la misma, queda 700x. Y luego más 100 más 200 es igual a 300. Y como la variable y es la misma, sería 300y. Entonces, esta expresión algebraica, 700x más 300y, es igual a la cooperación total. Quiere decir que la expresión algebraica, esta que está aquí, es la cooperación total en términos de las variables x y y. Entonces, como pueden observar, también está muy sencillo pues la manera en que se tienen que realizar. Únicamente también hay que entender más que nada la información que nos están proporcionando y qué es lo que vamos a hacer con esa información. Si tomamos adecuadamente esa información, no vamos a tener ningún problema para realizarla. Y ya únicamente, bueno, para finalizar, como punto número 2, dice: justifica en un párrafo no mayor a 5 líneas porque el resultado que presentas es el correcto. Y nuevamente aquí agrego, en este punto es indispensable que de manera individual justifiquen y argumenten en un párrafo por qué el resultado que presentas es correcto. Pues sí, al igual que en la actividad integradora número 1 de la semana 2, van a tener que justificar su respuesta o argumentar su respuesta en un párrafo, mencionando los motivos por los cuales ustedes están mencionando por qué está correcto su resultado. Entonces, esto sería todo respecto a la actividad integradora número 2 de la semana 2. Espero les haya quedado claro la manera en que tienen que realizarla. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, me encuentro al pendiente a través del foro Aprendiendo Matemáticas, a través de la aplicación Skype o bien mediante mensajes de plataforma. Entonces me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo. Hasta luego, que estén bien.